Record on this computer. Ahí está, perfecto. Ya está Ahí está. solucionado el problema. Ahí me respondieron por chat. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con la clase de astrofísica de agujeros negros. Y si ustedes recuerdan, bueno, la clase pasada estuvimos repasando algunas características de la solución de Kerr, que es la que representa un agujero negro con una cierta masa y momento angular. Bien, y estuvimos viendo la presencia, cuáles son los horizontes de eventos en esta solución, las características de la ergosfera, el diagrama conforme, y una particularidad bastante asombrosa de la solución de Kerr, que es la existencia de curvas temporales cerradas. Bueno, ahora siguiendo con las soluciones de las ecuaciones de Einstein que representan agujeros negros, hoy vamos a estudiar la solución de Reisner-Nordström y también la solución de Kerr-Newman. Bueno, como la vez pasada, si ustedes, mientras yo voy explicando, tienen alguna duda, consulta, simplemente me paran y bueno, y veo si las puedo resolver. Bueno, el agujero negro de Reisner-Nordström es una solución de las ecuaciones de campo de Einstein esféricamente simétrica, ¿sí? Y a diferencia de la solución de Schwarzschild, esta se caracteriza por dos parámetros. Uno es la masa del agujero negro y la otra es la carga. Bien, tiene una carga eléctrica Q. Por lo tanto, ¿sí?, cuando nosotros queremos resolver las ecuaciones de Einstein y obtener la solución de Reisner-Nordström, cuando resolvemos las ecuaciones de Einstein ya no estamos pidiendo que el espacio-tiempo sea, el espacio-tiempo no, sino que el tensor de energía-momento se corresponda con el de vacío, ¿sí? O sea, recuerden que el tensor de energía-momento es el T mu nu. Bueno, en las ecuaciones nosotros ya no vamos a estar poniendo T mu nu igual a 0, sino el tensor que corresponde a una solución que tenga una cierta carga Q. O sea, vamos a estar suponiendo que tenemos una carga, o sea que ya no tenemos una solución de vacío. ¿Sí? Esto es importante a la hora de encontrar las soluciones. Entonces, ¿cuáles son las características de esta solución? Bueno, aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva el elemento de línea de la métrica de Reisner-Nordström. Recién dijimos que es una solución esféricamente simétrica, ¿sí? Fíjense que si analizamos la métrica, tenemos son en total 4 términos. Pasa que acá hay uno que está enmascarado. Tenemos el término GTT, ¿sí? Luego tenemos el término GRR, que ustedes lo pueden ver aquí. Y aquí, este d omega cuadrado es un diferencial de ángulo sólido, y este d omega cuadrado tiene un d tita cuadrado más seno cuadrado de tita de phi cuadrado. O sea, en apariencia es muy parecido a el caso de Schwarzschild, ¿sí? No tenemos términos cruzados en la métrica como ocurría para un agujero negro de Kerr, ¿sí? La diferencia es que ahora el agujero de Reisner-Nordström no está rotando, ¿sí? El agujero negro de Kerr sí. Entonces por eso aparecía ese término cruzado. Por eso esta es una solución estática de las ecuaciones de campo de Einstein. Otra característica, si nosotros empezamos a analizar cómo son los coeficientes de la métrica, vamos a ver que solamente dependen de la coordenada radial, R, y bueno, en este d omega cuadrado que ustedes ven aquí, aquí tenemos la dependencia con el ángulo tita, ¿sí? Entonces, esta forma particular, es que sea una solución esféricamente simétrica. Ahora, a diferencia de Schwarzschild, fíjense que este término, este delta que aparece tanto en el coeficiente GTT como en el coeficiente GRR, tiene el término de Schwarzschild más un término adicional, ¿sí?, con este Q cuadrado sobre R cuadrado. Y este Q, este término, es el que está asociada a la carga eléctrica del agujero negro de Reisner-Nordström, donde este Q grande que tenemos aquí, lo que representa es la carga total del agujero negro. De hecho, si ustedes
una forma de verificar cuando están escribiendo la métrica de un agujero negro, si están obteniendo una solución correcta, es verificar que en ciertos límites obtengan soluciones conocidas. Entonces, por ejemplo, si yo hago la carga igual a 0, acá, o sea, si hago Q igual a 0 en la expresión 196, fíjense que delta nos queda 1 menos 2gmc cuadrado sobre r. Y eso no es otra cosa que Schwarzschild, ¿sí? Porque fíjense que acá aparece en el numerador, acá aparece en el denominador, y volvemos a obtener la métrica de Schwarzschild. Ahora, obviamente va a tener características particulares la solución de Reisner-Norton. De nuevo ustedes pueden decir, bueno, fíjense que acá tenemos el delta a la menos 1. Entonces, nuevamente nos vamos a encontrar con lo que se denomina una singularidad de coordenadas. ¿Bien? Porque así, si nosotros, por ejemplo, para ciertos valores del radio que ahora vamos a determinar, esta expresión nos hace 0, por lo tanto el coeficiente GRR de la métrica se va a infinito. ¿Sí? Entonces pareciera que la métrica en esos puntos, o que el espacio-tiempo en esos puntos, no está definido. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque puede tratarse, ¿sí?, de que esa singularidad, entre comillas, no sea una singularidad esencial del espacio-tiempo, sino simplemente un producto de las coordenadas que nosotros estamos utilizando para poder describir el espacio-tiempo. No sé si ustedes recuerdan qué cantidad, qué escalar, y eso es una pregunta para ustedes, pues supongo que lo han visto antes, qué escalar se puede utilizar para determinar cuáles son las singularidades esenciales en un espacio-tiempo. ¿Lo recuerdan? ¿No? Bueno, si ustedes quieren conocer, se quieren sacar las coordenadas de encima, porque las coordenadas pueden ser que no estén bien comportadas en determinada región. Ustedes al principio de todo, cuando vieron las ecuaciones de Einstein, Gustavo les presentó determinados tensores. El más completo de todos, el que nos da toda la información acerca de la curvatura del espacio-tiempo, es el tensor de Riemann, ¿sí?, que es el que tiene 4 índices. Bien, ese nos da toda la información acerca de la curvatura del espacio-tiempo. El tensor de Ricci, que es el que aparece en las ecuaciones de Einstein, se construye a partir de la contracción del tensor de Riemann. Bueno, cuando ustedes toman un tensor, ¿sí?, y por ejemplo lo contraen consigo mismo, en este caso hacer la contracción del Riemann consigo mismo, eso lo que nos da no nos da un tensor, sino que nos da un número, lo que se dice un escalar, y que es válido, digamos, la información que nos proporciona ese escalar, independientemente del sistema de coordenadas que nosotros estemos utilizando. Entonces, un método que se utiliza frecuentemente para determinar cuáles son las singularidades esenciales en la métrica es calculando lo que se denomina el escalar de Kregman. ¿Bien? Esa es la contracción del tensor de Riemann consigo mismo. Y cuando ustedes, acá, bueno, no está en la diapositiva, cuando ustedes hicieron ese cálculo para el espacio-tiempo de Schwarzschild, en el espacio-tiempo de Schwarzschild les quedó que el escalar de Kregman va como 1 sobre r a la sexta. ¿Sí? Entonces, ese 1 sobre r a la sexta nos está diciendo que el único lugar donde el escalar no está definido precisamente es en r igual a 0, que es donde está la singularidad esencial. Pero no nos está diciendo nada acerca del horizonte de eventos u otras singularidades de coordenadas. Bueno, acá uno puede hacer exactamente la misma cuenta, hacer el cálculo del escalar de Kregman para la métrica de Reisner-Norton. Y el resultado es que la única singularidad esencial de la métrica de Reisner-Norton está en r igual a 0. ¿Sí? O sea que este problema que presenta aquí esta ecuación para dos valores en particular, porque lo que tenemos es una ecuación cuadrática, se debe simplemente a una elección no muy feliz de las coordenadas. Pero el espacio-tiempo está perfectamente definido ahí. De hecho,
podemos determinar cuáles son las raíces de esta ecuación, simplemente haciendo Bhaskara, ¿bien? Porque si hacemos delta igual a 0, y despejamos R, vamos a tener dos soluciones, ¿sí? Que están presentadas aquí. R más y R menos, ¿sí? R más va a corresponder con el horizonte de eventos externo de un agujero negro de Reisner-Nordtron. Y R menos con el horizonte interno. Entonces, acá estamos viendo otra diferencia respecto a la métrica de Schwarzschild, ¿sí? Porque en Schwarzschild teníamos un único horizonte. Y aquí, en Reisner-Nordtron, tenemos dos horizontes. Uno externo y uno interno. Y aquí podemos ver dónde están ubicados cada uno de ellos, ¿bien? En esta ecuación que ustedes pueden ver aquí. Y nuevamente, si nosotros en esta misma ecuación hacemos la carga igual a 0, o sea, estamos tomando el límite a la métrica de Schwarzschild, fíjense que si Q es igual a 0, ¿bien? R más, ¿sí? O sea, si tomamos el signo positivo, nos queda igual a 2RG. O sea que lo que recuperamos, R más, se corresponde con el horizonte de eventos en Schwarzschild, ¿sí? O sea que estamos obteniendo el límite correcto. Y en cambio, R menos, fíjense que nos quedaría RG menos RG, y nos da 0. O sea que en realidad el horizonte interno, en un agujero negro de Reisner-Nordtron, se va hacia la singularidad. ¿Bien? Pero siempre, con cualquier solución de agujero negro en relatividad general, uno tomando los límites adecuados puede obtener las otras soluciones. Entonces, perdón, vamos de nuevo a esta diapositiva. Acá también podemos analizar un poquitito más cuál es la relación entre la masa del agujero negro de Reisner-Nordtron y la carga de ese agujero negro. ¿Por qué? Ustedes mismos ya se pueden dar cuenta que para que poder tener dos soluciones, el argumento de la raíz tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, vamos acá a tener tres casos posibles en relación entre la masa y la carga del agujero negro, ¿sí? Si, vamos a ver, vamos a venir acá. En el caso en que RG, pero acá decimos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque RG, en verdad, si ustedes recuerdan, es un radio gravitacional, y un radio gravitacional es G por M sobre C cuadrado. O sea que lo que estamos, si tomamos unidades geometrizadas, lo que estamos diciendo es que la masa es igual a la carga. ¿Bien? Se dice que tenemos lo que se dice un agujero de Reisner-Nordtron extremo. ¿Bien? Y vamos a tener un único horizonte. ¿Bien? Que, de nuevo, podemos mirar acá. RG, si estas dos cosas son iguales, esto se hace 0, y por lo tanto tenemos un único horizonte. Pero seguimos teniendo un agujero negro cargado, ¿eh? No hay que confundir. Y también lo que podemos ver, perdón, de esta misma ecuación, es que ¿dónde estaría ubicado ese horizonte? Fíjense, si esto se hace igual a 0, ese único horizonte de eventos está en RG, o sea, en un radio gravitacional. Por eso, el agujero negro extremo de Reisner-Nordtron resulta mucho más compacto que un agujero negro de Schwarzschild, ¿sí? Porque el horizonte de eventos está a un radio menor, más chiquitito, un radio gravitacional. Ahora, tenemos otros dos casos. El caso en que el argumento de esta raíz sea positivo. Y bueno, entonces ustedes ahí ya pueden darse cuenta que si el argumento de la raíz es positivo, vamos a tener dos soluciones con dos horizontes de eventos. ¿Bien? Un interno y otro externo. ¿Sí? Y ahora tenemos un tercer caso, ¿sí? Que es en el caso en que la raíz sea imaginaria, o sea, que la raíz es el valor, el argumento va a ser negativo y por lo tanto la raíz va a ser imaginaria. Entonces, en ese caso, no tenemos horizontes de eventos, y lo que se tiene es lo que se denomina una singularidad desnuda,
que se encuentra en R igual a 0. ¿Sí? Esos son los tres posibles casos de acuerdo a la relación que haya entre la masa del agujero negro y la carga del mismo. Obviamente que únicamente en los dos primeros casos, o sea, un agujero negro extremo de Reisner-Nordström, o en el caso de tener dos horizontes, tenemos un agujero negro. En otro caso no. Bien, otra cosa que podemos analizar en este espacio-tiempo es lo que se denomina la estructura causal del espacio-tiempo, que no es otra cosa que estudiar cómo se comportan los conos de luz en todo el espacio-tiempo, por fuera del agujero negro y por dentro del agujero negro. ¿Bien? Eso es lo que nos permite establecer es la estructura causal del mismo, la relación que existe entre los distintos eventos. Y para eso, bueno, acá simplemente está el resultado, ¿no? Pero si uno quisiese ponerse a hacer la cuenta, decir, bueno, ¿cómo termino haciendo este dibujo? ¿Sí? Y puedo determinar la estructura causal. Bueno, los conos de luz, ¿sí? Quedan determinados por, básicamente, las trayectorias de los fotones, ¿sí? Porque los conos de luz, la superficie del cono, son las trayectorias que van siguiendo los fotones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es estudiar cómo son las trayectorias de los fotones en este espacio-tiempo, ¿no? Y si queremos estudiar las trayectorias de los fotones, podemos, por ejemplo, para simplificar las cuentas, dado que este es un espacio-tiempo esféricamente simétrico, nos podemos restringir al plano ecuatorial, o sea, vamos a tomar que la coordenada θ es igual a pi sobre 2, porque es exactamente igual a que si nosotros lo miramos en cualquier otro ángulo. Entonces, eligiendo el ecuador, con eso simplemente hacemos que las cuentas sean más fáciles. Y por otro lado, de todas las trayectorias posibles que pueden tener los fotones, uno se concentra en las trayectorias radiales de los fotones. ¿Bien? Entonces, si uno quisiese hacer la cuenta, una forma fácil, en principio, es decir, bueno, si ustedes toman el elemento de línea, volvemos acá, ¿sí? 195, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo, a partir de eso, sin tener que usar la ecuación de la geodésica, ¿bien?, calcular la trayectoria de un fotón? Y bueno, sobre, o sea, los fotones, el espacio que van recorriendo los fotones, o el intervalo entre dos puntos por el cual pasa un fotón, el intervalo es igual a 0, ¿sí? Entonces, para las trayectorias de los fotones, este ds cuadrado es igual a 0. Entonces, ustedes pueden tomar el elemento de línea, igualarlo a 0, ¿sí? Y si ustedes es igual a 0 el elemento de línea, van a poder encontrar una relación de dr a dt, ¿sí? Les estoy pidiendo que vayan haciendo muchas cuentas con la cabeza, en la cabeza sin papel, pero básicamente es, si nos sacamos la parte angular de encima, este término se va, o sea que lo único que hay que hacer es despejar, esto es igual a 0, pueden despejar dt a dr de esta ecuación. Es eso, nada más. Entonces, a partir de esa ecuación, ustedes pueden integrarla y conocer t en función de r o r en función de t para los fotones. ¿Sí? Entonces, ahí ya pueden empezar a dibujar cómo son las trayectorias de esos fotones en el espacio-tiempo de Reisner-Nordström. Ahora, no vamos a repetir acá todo el cálculo, ustedes lo vieron en detalle para el caso de Schwarzschild. Cuando ustedes hacen eso, ¿sí?, se van a encontrar con un problema, y es el siguiente, que precisamente en donde se encuentra el horizonte de eventos, para el Reisner-Nordström en R+, las trayectorias de los fotones divergen, ¿sí? Y, o sea, no atraviesan, o sea, si nosotros digamos, lo dibujamos, ningún fotón entrante pasa por el horizonte de eventos. Y lo que está sucediendo, nuevamente, es que las coordenadas que nosotros estamos utilizando para describir el espacio-tiempo no son las adecuadas. ¿Bien? Lo mismo que sucedía con las coordenadas de Schwarzschild. Entonces,
lo que se hace es un cambio de coordenadas. Se buscan coordenadas que sean adecuadas para describir la situación. Y en ese caso, lo que se suelen utilizar, yo esto se los comento, simplemente si ustedes quieren ver los detalles, pueden ir al libro de Hobson, está entre la bibliografía de la materia, y ahí está descrito cómo hacer el cambio de coordenadas a las denominadas coordenadas de Eddington-Finkelstein, ¿sí? Cuando ustedes hacen ese cambio de coordenadas, ¿sí? Ahí van a ver que las trayectorias de los fotones entrantes están perfectamente definidas sobre el horizonte de eventos, o sea que no pasa nada raro, ¿bien? De hecho, en este dibujito que ustedes ven aquí, están las trayectorias de los fotones, están calculados en esas coordenadas, ¿sí? No en las coordenadas con las que está dada la métrica al principio. Entonces, para poder interpretarlo, en el eje, sí, a ver, tenemos que, a ver, el eje de las abscisas, tenemos la coordenada radial, y en el eje de las ordenadas la temporal, ¿bien? Esta línea que está acá, R+, representa el horizonte externo de eventos. Y R- representa el horizonte interno de eventos. Ahí tenemos los dos horizontes. Podemos dividir el espacio-tiempo en tres regiones, 1, 2 y 3. La región 1, que es la que está toda en esta zona de acá, es la región externa al agujero negro. Y tenemos dos curvas, ustedes pueden observar dos curvas. Estas de aquí, estas que vienen así y van para allá, son las de los fotones salientes, ¿sí? Mientras que estas curvitas, estas líneas rectas, ¿sí? Así, ¿bien? Que están a 45 grados, son las que representan a los fotones entrantes. Entonces, si nosotros juntamos las líneas de los fotones salientes con las de los entrantes, vamos formando los conos de luz en este espacio-tiempo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un fotón, ¿sí?, que es emitido en esta región externa al agujero negro, va a pasar, ¿sí?, hacia la región 2 y va a atravesar perfectamente el horizonte externo de eventos, ¿sí? Y fíjense que precisamente la superficie del cono de luz está apoyada sobre el horizonte. Y eso lo que me está diciendo es que la superficie del horizonte es una superficie nula. Eso significa que solamente ahí pueden vivir, entre comillas, fotones. Entonces, una partícula material, por ejemplo, uno de nosotros cae en un agujero negro de Reisner-Norton, lo que va a suceder es que va a ingresar a la región 2 y nuevamente, como en el caso de Schwarzschild, no va a poder salir de la región 2, ¿sí? Porque para eso tendría que moverse a una velocidad mayor a la de la luz, y no está permitido por la relatividad especial. O sea, de ahí también que viene el nombre de horizonte de eventos, ¿sí? Es lo que se dice como una membrana de un solo lado. O sea, uno puede ir para un lado, pero no ir en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, supongamos que ingresamos a la región 2, ¿no? Y aquí nos encontramos con un nuevo horizonte de eventos, el horizonte interno de eventos. Y acá pasa algo muy particular que parece de ciencia ficción, pero cuando uno estudia la solución es así. Cuando uno está en la región 2, hay un cambio entre lo que se dice la coordenada temporal y la coordenada radial. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Cuando nosotros estamos fuera del horizonte de un agujero negro, como ahora ustedes, ¿sí?, yo estoy acá sentado, ustedes están sentados en su casa, están fijos en el espacio, ¿sí?, pero el tiempo pasa, ¿sí? Y nosotros no tenemos forma de poder detener el tiempo, simplemente el tiempo, entre comillas, fluye, ¿no? Ahora, cuando ustedes ingresan en el horizonte
pasan por el horizonte externo y entran en la región 2, lo que sucede es que ustedes no pueden quedarse quietos en un lugar del espacio, ¿sí? Se empiezan a mover, mover. O sea, no hay forma de que ustedes no se vayan moviendo espacialmente. Matemáticamente, eso se puede ver porque las coordenadas temporal y espacial cambian en sus propiedades. La coordenada R, que era espacial, se convierte en temporal, y la que es temporal se convierte en espacial. Ahora, cuando pasan al segundo horizonte, se vuelve a revertir esta situación. ¿Sí? La que era temporal se hace espacial y la que era espacial se hace temporal. Entonces, cuando ustedes ingresan en el segundo horizonte, y acá tienen a las, acá ya en R igual a 0, olvidé decirlos, está la singularidad puntual. Pero esta singularidad, en la singularidad, tenemos, siempre hablando en forma, digamos, como Gustavo les dijo, la singularidad no es algo que exista, sino que simplemente no sabemos describir qué es lo que hay ahí. Bien, es un problema de nuestras soluciones. En esa región puntual tenemos la masa, pero también tenemos la carga. Bien, ahora. Entonces, la carga lo que va a ejercer es repulsión sobre cualquier objeto con carga neutra que esté acercándose hacia ella. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante en las ecuaciones. Entonces, en principio, como sucedía en un agujero negro de Kerr, es posible evitar la singularidad. ¿Bien? En Schwarzschild no había forma. Cruzamos el horizonte de eventos y vamos derecho a la singularidad. Acá no. ¿Sí? Lo podemos evitar y de hecho es casi imposible, a menos de que uno tenga la carga opuesta a la carga del agujero negro, o sea, que uno esté cargado y se vea atraído. En general, lo que hace la singularidad es repelerlo a uno. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí hay otro diagrama. Esto es lo que se suele llamar un diagrama de embedding. Ahora no me sale la palabra en castellano, en el cual, como el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, lo que hacemos es suprimir algunas de las dimensiones para poder visualizarlo. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos visualizando es el espacio-tiempo de Reisner-Nordtron en 2 dimensiones. Y lo que podemos ver aquí es el horizonte externo y el horizonte interno. Y la trayectoria de una partícula que pasa por el horizonte interno y va hacia el, externo y va hacia el interno. Y aquí, en este otro gráfico, bien, estamos mirando el espacio, el agujero negro sería desde el polo. Aquí tenemos el horizonte externo, aquí el interno y aquí la singularidad que es puntual. Y estas flechitas que están dibujadas aquí, lo que nos están indicando es la velocidad que va llevando a una partícula que va cayendo en el agujero negro. Y lo que ustedes pueden ver es que la dimensión de estas flechitas va variando. Y cuando atraviesa el horizonte interno, se hacen más chiquititas. ¿Y eso qué significa? Que la partícula se va frenando, ¿bien? La singularidad lo repele a esa partícula, ¿bien? Entonces dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Me quedo encerrado ahí? ¿Sí? Me quedo encerrado y no llego a ningún lado. Bueno, vamos a ver este de acá. Bueno, esto que está acá, esto parece muy extraño, pero bueno, es así. Es el diagrama conforme para un agujero negro de Reisner-Nordtron. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros estamos aquí, ¿no? Para poder interpretarlo. Donde dice Universe. Y esta trayectoria azul es la trayectoria que vamos a seguir cuando ingresamos al agujero negro de Reisner-Nordtron. Entonces, venimos por acá, atravesamos el primer horizonte, ¿bien? El horizonte externo. Bueno, ya nos encontramos dentro del agujero negro. Bien, seguimos nuestra trayectoria, ahora cruzamos el segundo horizonte, el horizonte interno que tenemos aquí. Aquí, ¿sí? Con esta línea serruchada, se representa a la singularidad. Pero fíjense, como les decía recién, la singularidad nos repele, ¿sí? Entonces, lo que va sucediendo es que una partícula
que atraviesa el horizonte interno, se ve repelida, ¿sí?, por la singularidad y vuelve a cruzar el horizonte interno, o sea, hacia afuera, ¿sí? O sea, ingresó y ahora sale del horizonte interno. ¿Bien? Pero cuando sale, ¿sí?, no sale en el mismo universo, sino que sale en otro universo, ¿sí? De hecho, como está sufriendo una repulsión gravitatoria, no es que está saliendo del agujero negro, porque el agujero negro, por definición, ¿sí?, un agujero negro es atractivo, ¿bien? Entonces, digamos, va atravesando, pasa de un agujero negro a lo que se dice un agujero blanco, ¿bien? No sé si ustedes ya lo vieron, pero un agujero blanco es como digamos, es lo contrario de un agujero negro, ¿sí? Todo, nada puede ingresar a un agujero blanco, todo sale de un agujero blanco, ¿sí? O sea, ejerce una repulsión gravitatoria. Y precisamente lo que le pasa a la partícula cuando ingresa al horizonte interno es eso. Empieza a recibir, empieza a sentir una repulsión gravitatoria, sale del horizonte interno, sale del horizonte externo, y está en un nuevo universo, ¿sí? O sea, entra en un agujero negro y sale en un agujero blanco, por un agujero blanco. ¿Bien? Parece de ciencia ficción, yo se los estoy contando, parece algo de ciencia ficción, pero sí, esto sale de estudiar las soluciones de las ecuaciones, ¿sí? Hay trabajos donde analizan cómo es la estructura causal de un agujero negro de Reisner-Nordström. Así que bueno, sí, es muy extraño, pero la relatividad general permite este tipo de cosas, ¿sí? Bien, y aquí, para, digamos, para poder entender esta cuestión de la repulsión gravitatoria, lo que tienen aquí son las ecuaciones de una partícula, pero que está cargada en la geometría de Reisner-Nordström, porque el diagrama que nosotros vimos recién de la estructura de los conos de luz, obviamente se corresponde a la trayectoria de los fotones. También estuvimos viendo cómo se comportaría una partícula que no está cargada. ¿Bien? Nosotros, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una partícula cargada? Bueno, si ustedes quieren estudiar cómo son ese tipo de trayectorias, ahí sí, van a tener que arremangarse, agarrar la ecuación geodésica, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, la ecuación geodésica está igualada a cero, ¿sí?, en general. Ahora, en este caso particular, nosotros no vamos a poder decir que, digamos, cuando hacemos el estudio, pensarla igualada a cero. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un campo un campo electromagnético en el espacio-tiempo. Y estamos estudiando la interacción de una partícula cargada digamos, con una cierta curvatura eh, donde hay un campo electromagnético. Entonces, estrictamente las partículas ya no siguen geodésicas, ¿sí? Seguir una geodésica es simplemente seguir la curvatura del espacio-tiempo solamente por la presencia simplemente porque el espacio está curvado. Ahora, si nosotros ponemos campos adicionales, las partículas ya no van a seguir geodésicas, ¿sí? Sus trayectorias se van a ver afectadas por la presencia de estos campos adicionales. Bueno, aquí lo que pueden ver es cómo quedaría la ecuación, ¿sí?, en el caso de tener una partícula cargada, donde beta es la carga de la partícula. Entonces, hagamos ahora el caso particular en el que hacemos la carga igual a cero, ¿sí? Entonces, si tomamos beta igual a cero, este término que está aquí se va, y este término que está aquí se va, y lo que nos queda es menos m sobre r cuadrado más q al cuadrado sobre r cubo, que lo podemos ver en esta ecuación
que ustedes ven aquí. Entonces, este sería el caso para una partícula neutral porque, bueno, beta lo hicimos igual a 0. Entonces, esta sería la aceleración de la derivada segunda de R respecto al tiempo propio, sería la aceleración que sufre esa partícula, ¿no? Ahora, fíjense, si lo que tengo en el paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, es positivo, ¿no? La aceleración tiene un signo negativo, o sea que la partícula es atraída por la masa central. Pero puede suceder que para un cierto radio, lo que tenga en el paréntesis se haga negativo, ¿sí? De hecho, podemos calcular cuál es ese radio, ¿no? Entonces, lo que tengo en el miembro derecho va a ser positivo. ¿Y eso qué significa? Que la partícula ya no va a estar acelerada hacia adentro, sino hacia afuera, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos interpretando como la repulsión de la singularidad. De hecho, la cuentita es bastante fácil, ¿sí? Si ustedes acá igualan a 0 esto, van a poder encontrar la desigualdad y les va a dar que para R menor a Q cuadrado sobre M, ¿sí? Que eso ya va a estar dentro del segundo horizonte, una partícula neutra va a sufrir una repulsión gravitatoria, ¿sí? Entonces, de esa manera, no podemos ver que la singularidad se puede evitar para un agujero negro de Reisner-Norton. ¿Bien? Bueno. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. En este caso, pues podemos ver de que la diferencia del espacio-tiempo aquí con los agujeros de Schwarzschild es que la singularidad es time-like, por Exacto. lo que en este caso hay curvas que pueden evitar que converjan en Exactamente. esta singularidad, ¿Cómo? que converjan en la singularidad. Exactamente. Existen curvas que pueden evitar la singularidad. Exactamente. Okay. Muy bien. Una consulta. Sí. En el- Uy, se te escucha entrecortado, Lea. hola. Ahí se te oye mejor. En el diagrama de Penrose del agujero negro de Reines-Nordstrom, Sí. hay modelos o hipótesis que plantean que en realidad, digamos, se puede tratar, o si hay soluciones, de que en realidad se puede tratar de un universo que esté plegado y que digamos, este agujero negro y agujero blanco en realidad estén uniendo dos puntos distantes de un mismo universo y no que sean universos paralelos. Pasa que, bueno, quizás habría que tener un poco de cuidado. Ya, quizás yo no soy la mejor persona para responder a tu pregunta. Cuando hablamos de a qué nos referimos con universos paralelos, ¿sí? Y u otros universos. Yo realmente a eso, a esa pregunta no podría responderte porque te estaría mintiendo. No, es especulativo además, imagino, así que... Porque, o sea, en el caso, por ejemplo, hablamos de los agujeros de gusano. El agujero de gusano se puede visualizar de una manera un poco más simple porque se supone que, digamos, une dos puntos distantes del propio universo. Son como puentes dentro del propio universo. Ahora, cuando vos me decís, vamos a otro universo, no tengo idea. Te soy sincera, queda como pregunta para después, para cuando vuelva a Gustavo, ¿a qué se hace No, referencia? bueno, No lo sé, no, o sea, no se puede. De hecho, acá en el mismo diagrama dice New Universe. claro, por eso, más que nada, como el diagrama dice eso, viste, no... De hecho, el diagrama dice New Universe, New Parallel Universe. Claro, Como para agregarle bien. más excentricidad. Y también esto otro, que yo no sé qué es, que dice Antiverse, Parallel Antiverse. ¿Sí? Bien. Tampoco sé qué es.
estos diagramas, así como están, hay una página que, que creo que es de donde lo sacó Gustavo, de un señor que se llama Andrew Hamilton, que ha hecho simulaciones, o sea, obviamente son obras artísticas, de cómo se vería cuando uno ingresa a un agujero negro de Reisner-Nordtron. Y él va describiendo que cuando uno ingresa al horizonte interno, se ve como un flash de luz, que es porque la luz está infinitamente corrida hacia el azul, y cuando vos vas pasando de este universo al supuestamente otro universo, hizo todo un video. Si lo quieren ver simplemente por curiosidad, si ustedes ponen en Google, de hecho, diagramas conformes de un agujero negro de Reisner-Nordtron, les va a aparecer la página de este hombre. No sé cuán, digamos, preciso sea lo que hizo este hombre. Pero bueno, es interesante al menos de ver. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, pasando de Reisner-Nordtron, ahora nos vamos a Kerr-Newman, ¿sí? Y con Kerr-Newman ya juntamos, digamos, las características de todos los agujeros negros que hemos visto hasta ahora, ¿sí? La solución de Kerr-Newman, que bueno, fue encontrada por Newman en el año 1965, Kerr llegó a la suya en 1963, Newman 2 años después, representa, ¿sí?, a un agujero negro con una cierta masa M, ¿bien?, cargado, pero que además está rotando, ¿sí? O sea, con una masa M tenemos Schwarzschild, cargado tenemos Reisner-Nordtron. Momento angular habíamos dicho que era el de Kerr. Bueno, pero eso acá ahora está todo junto, ¿bien? Como ven, esta es la métrica para un agujero negro de Kerr-Newman, y si vamos analizando cada uno de los términos, tenemos un primer término, el GTT, y tenemos, acá apareció el término cruzado, ¿sí?, dt de phi, que es el que me está dando, o sea, lo que me está dando a mí la idea de que sí, evidentemente tenemos un espacio-tiempo que está rotando. Bien, ahora bien, es un espacio-tiempo estacionario, porque los coeficientes de la métrica, afortunadamente, no dependen del tiempo, ¿sí? Las únicas dependencias que vamos a tener son radiales, porque aparece la coordenada radial, va a aparecer el ángulo θ, ¿bien? Pero nada más, además de los parámetros del agujero negro, la masa, la carga y el momento angular, ¿bien? Esta solución, ¿sí?, nuevamente, no es una solución de vacío de las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Por qué? Porque tenemos una carga Q, ¿bien? Entonces, el espacio-tiempo está lleno, por así decirlo, de un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, eso ya no lo podemos pensar más como vacío. Y como está rotando, va a tener una ergosfera, ¿sí?, tal como en el caso de Kerr. Ahora, se va a complejizar un poco más, ¿por qué? Porque, bueno, la solución, fíjense, la solución es más compleja, como son los coeficientes de la métrica. También, si nosotros calculamos el escalar de Kregman, que nos permite conocer cuáles son las singularidades esenciales de la métrica, vamos a encontrar que la única singularidad esencial está sobre un anillo, ¿sí?, al igual que en el caso de Kerr, ya no es puntual, sino que es un anillo que está sobre el plano ecuatorial, ¿bien?, tiene un radio igual a A, y si ustedes hacen el coeficiente de la métrica GRR igual a 0, que vamos a encontrar que la métrica de Kerr posee también dos horizontes, uno externo y uno interno. O sea que pueden ver que las características de los agujeros negros que hemos estado estudiando hasta ahora se combinan todas para el agujero negro de Kerr-Newman.
Aquí vemos un gráfico, ¿sí?, de la estructura del agujero negro de Kerr-Newman. Aquí este RS que ustedes pueden ver ahí es el radio de lo que se llama el límite estático. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando en la clase pasada de la ergosfera para el caso de Kerr? O sea, habíamos dicho para el caso de Kerr que si una partícula está en el infinito, no tiene momento angular y comienza a caer al agujero negro, a medida que se acerca al agujero negro comienza a ganar momento angular. Eso es porque por el propio espacio-tiempo comienza a arrastrarla, ¿sí? Y va a llegar un punto, que es el que se denomina límite estático, donde la partícula no puede evitar rotar con el propio agujero negro, o sea, rotar con el propio espacio-tiempo. Bueno, en Kerr-Newman pasa exactamente lo mismo, ¿sí? También va a tener una región que vamos a denominar ergosfera, donde va a suceder esto, que está por fuera del horizonte externo de eventos. Y precisamente, calculando cuál es el radio del límite estático, podemos ver aquí en esta ecuación que va a tener una dependencia con el ángulo θ, ¿sí? Como habíamos visto, bueno, ¿te acordás, Leandro, que habíamos estado analizando los distintos ángulos la clase pasada, viendo qué es lo que pasaba en el ecuador, también en los polos? Vemos que en los polos, o sea, cuando θ es igual a 0, θ igual a pi, el coseno se va a hacer 0, o sea que va a coincidir con los horizontes, pero para otros valores de θ, no coincide con el horizonte de eventos. Y obviamente que aquí tenemos también, no solamente en el argumento de la raíz, la masa y el momento angular, sino que esta E chiquitita que ven ahí está representando la carga, ¿sí?, del agujero negro. Y de nuevo, fíjense que si nosotros tomamos los límites, tenemos que recuperar todas las cosas que ya sabíamos. Entonces, si yo hago la carga igual a 0, la expresión que obtengo para la ergosfera es la de un agujero negro de Kerr. ¿Bien? Y si ahora hago el momento angular y la carga igual a 0, o sea, saco esto de encima, lo que voy a encontrar es que el radio del límite estático es igual a 2 radios de Schwarzschild. O sea, estoy en Schwarzschild, o sea, el horizonte de eventos coincide con la ergosfera. Igual en Schwarzschild no tenemos ergosfera porque no está rotando, ¿sí? Pero de esa manera podemos interpretarlo. Bien. Bueno, y una característica que los hace extremadamente complejos de estudiar a los agujeros negros de Kerr-Newman es que tenemos una masa y una carga, pero el agujero negro está rotando, ¿sí? Entonces, el propio espacio-tiempo está rotando. Entonces, si tenemos un campo eléctrico, ¿sí?, que va cambiando, ¿sí?, lo que se va a generar es un campo magnético, ¿sí? Tenemos un campo electromagnético que se genera, ¿bien? Entonces, en este diagrama de aquí, ustedes pueden observar estas líneas, ¿sí?, representan las líneas de campo eléctrico para un agujero negro de Kerr-Newman, y las líneas punteadas están representando el campo magnético del agujero negro de Kerr-Newman. Bueno, es bastante complejo de estudiar. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este otro diagrama cómo son las líneas de campo magnético y campo eléctrico si hacemos, digamos, aumentamos en la zona donde está la singularidad de anillo. Fíjense que si nosotros nos encontramos lejos de la fuente, lejos de la singularidad, el campo magnético tiene una estructura de tipo dipolo, ¿sí? Y sobre el ecuador, pero ya dentro de la singularidad, digamos, en la región de la singularidad, el campo magnético se anula en el ecuador. Para el caso del campo eléctrico, que es lo que ustedes pueden ver aquí, estas serían las líneas de campo eléctrico para un agujero negro de Kerr-Newman,
Si ustedes están muy, muy lejos del agujero negro, simplemente el campo eléctrico resultante es el de una carga puntual, ¿sí? Eso es lo que ustedes verían. O sea, que lejos del agujero negro, un dipolo y una carga puntual respecto al campo eléctrico. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿existirán los agujeros negros de Kerr-Newman en la naturaleza? Bueno, lo primero que uno podría pensar es que si se forma un agujero negro con una cierta carga, ¿bien? Tanto para el caso de Reisner-Nordtron, que vimos recién, o para Kerr-Newman, o sea que encima está rotando. Podría vivir muy poco, ¿por qué? Porque si, digamos, el agujero negro tiene una cierta carga Q positiva, va a atraer de su entorno cargas de signo negativo y entonces rápidamente se neutralizaría, ¿no? Pero sin embargo hay personas que pensaron en mecanismos a través de los cuales podría llegar a mantenerse por un cierto tiempo, por un cierto periodo de tiempo considerable, un agujero negro cargado. Aquí, en este diagrama que ustedes pueden ver aquí, no en realidad sino este de acá, perdón. Bueno, se pensó que quizás lo que podría llegar a pasar es que en el proceso de colapso y formación de un agujero negro de Kerr-Newman, uno tenga digamos, una carga puntual que esté rodeada de un anillo superconductor que tenga la carga opuesta. No sé cómo se podría llegar a formar eso. Hay trabajos de Punsley, Brian Punsley, está el libro de Brian Punsley, y Gustavo de hecho tiene trabajos con este señor acerca de estos temas. Entonces, en principio hay mecanismos físicamente posibles que permitirían que vos visto de lejos, como tenés una carga puntual y un anillo superconductor con la carga opuesta, de lejos eso no es un objeto que no está cargado, ¿sí? Sería neutro. Entonces, digamos, el hecho de que tenga esa configuración particular, lo que haría es que puedas vivir más tiempo, porque las cargas que estén alrededor, por fuera del agujero negro, no se veían atraídas, porque todo eso se ve como un objeto neutro, ¿sí? Aunque si uno ingresa al interior del agujero negro, vería esta configuración particular. Bueno, es una física ultra compleja, pero bueno, Gustavo y Brian Punsley tienen trabajos donde ellos estudian cómo podrían llegar a acelerarse partículas y emitir radiación gamma, o sea, cómo se pueden, por ejemplo, acelerar fotones. Acá hay un grafiquito, ¿acá? Está el agujero negro, acá tenemos las líneas de campo magnético, y aparentemente electrones podrían ingresar en lo que es el polar cap del agujero negro, habría una región de aceleración de electrones y podrían emitirse fotones en el rango de altas energías. Pero bueno, para más detalles, aquí tienen las referencias, si están interesados en este tipo de trabajos. Pero bueno, como en general los agujeros negros que se han observado hasta el momento, acá hay una consideración también, que se observan que por fuera de los agujeros negros hay campos magnéticos, ¿sí? Generalmente el spin del agujero negro no está alineado con el eje magnético, ¿sí? Generalmente se observa eso. Y la solución de Kerr-Newman tiene los dos ejes alineados. Eso es algo que para tener en consideración. Bueno, con esto terminaríamos la parte de agujeros negros de Kerr-Newman, y una cosa que yo me olvidé de comentarles, es muy importante, es que la solución de Kerr-Newman es la solución más simple, entre comillas, ¿sí?, de agujero negro en relatividad general que sea estacionaria y axisimétrica, ¿sí?
eso, digamos, esto no es algo que se me ocurrió a mí, sino que puede ser probado en lo que se llama un teorema que dice el No Hair Theorem, o un teorema de que los agujeros negros no tienen pelos, ¿sí? Es que en realidad los agujeros negros en relatividad general se pueden describir simplemente por 3 parámetros, y nada más, que son la carga, el momento angular y la masa. Y con eso basta, ¿sí? Bien, obviamente, en otras teorías de la gravitación existen, digamos, parámetros adicionales, pero bueno, porque la teoría de la relatividad es distinta, ¿no? Pero en el caso de relatividad general, con esos 3 parámetros simplemente basta para describir un agujero negro. O sea, como ven, en relación a cualquier otro objeto de la naturaleza, los agujeros negros son extremadamente simples, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo me tengo que ir, así que los saludo y gracias. Bueno, suerte, Lean, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Y, Ah, perdón. sí, me gustaría hacer un comentario sobre esto porque sí me pareció demasiado interesante sobre todo esta afirmación porque creo que es algo de lo que se habla poco, sobre todo cuando estamos hablando de 4 dimensiones espaciotemporales, que con este teorema y sobre todo en torno a las soluciones de agujero negro y las ecuaciones de Einstein-Maxwell que se van a caracterizar siempre por esto, que son la masa, la carga eléctrica y sobre todo el momento angular, que en el caso estático donde se está desvaneciendo el momento angular va a haber siempre una simetría esférica. Y Exactamente. aquí vamos a encontrar pues precisamente lo que hemos estudiado todos estos días, que está los agujeros de Schwarzschild y de Reisner-Nordström, dependiendo obviamente de que si hay carga eléctrica. Exactamente. Entonces, ahora mismo pues creo que una parte muy interesante de esto es la generalización giratoria de la solución de Schwarzschild en la métrica de Kerr, sobre todo con la solución del spinning cargado o de la métrica de Kerr-Newman. Así es. Sí, sí, en la métrica de Kerr-Newman podemos ver que está integrado absolutamente todas las características de los agujeros negros que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y muy bien, como vos describís, que cuando nosotros no tenemos que el agujero negro está rotando, la geometría es esféricamente simétrica, ¿sí? Los podemos representar como esferas, si se quiere, cuando suprimimos alguna de las dimensiones espaciales, ¿sí? Y son soluciones estáticas, en el sentido de que para cualquier instante de tiempo siempre los vamos a ver igual, ¿sí? Siempre van a estar iguales. Ahora, cuando añadimos la rotación, la simetría esférica ya se quiebra, pero van a ser axialmente simétricos, ¿sí? Y van a ser estacionarios, pero bueno, ahora el espacio-tiempo está rotando sobre sí mismo y puede girar en uno o en otro sentido, dependiendo, bueno, del valor del spin que tenga el agujero negro. Y en esos dos casos tenemos una solución de vacío, simplemente la masa, y si le agregamos carga, como vos bien decís, Angélica, ahí lo que ya tenemos es soluciones de las ecuaciones de Einstein que no son en el vacío. Y cuando tenemos que resolver esos sistemas para poder conocer las soluciones, que vos muy bien señalás, no solamente tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein, sino tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Maxwell. Y eso es un sistema acoplado de ecuaciones a resolver. Así es. Algo muy importante creo que de estas soluciones es que en este caso estos cuerpos que están cargados y que están girando pueden incluso llegar a sufrir un colapso gravitacional, que en este caso van a poder formar los agujeros negros. Claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros aquí en las soluciones que estamos, estas soluciones particulares, nosotros ya suponemos, ¿sí?, que se trata de agujeros negros, ¿bien? Porque precisamente estamos, ¿por qué decimos que tenemos agujeros negros? Precisamente porque estamos analizando, por ejemplo, la estructura de los horizontes, ¿sí? Un objeto, si un objeto tiene horizontes de eventos, eso automáticamente lo convierte en un agujero negro, ¿bien? La geometría de Reisner-Nordström
si nosotros suponemos que nosotros tenemos un objeto de masa m y carga q, ¿bien? Por fuera de ese objeto, supongamos que tenemos, no sé, una pelota, por así decirlo, de masa m y carga q. Todavía no es un agujero negro. La solución externa a esa pelota va a ser la geometría de Reisner-Nordström. Ahora, si yo agarrara y concentrara toda la masa y la carga en un solo punto, entonces ahí podría estar en todo el espacio-tiempo, la geometría que representa esa solución es la de Reisner-Nordström, ¿sí? Porque estamos yendo desde R igual 0 hasta R infinito. Y ese sería todo el espacio-tiempo, y el hecho de haber puesto esa masa y esa carga concentrada en un punto va a hacer que precisamente aparezcan los horizontes de eventos. Si no, yo simplemente podría tener una cierta masa con una cierta carga, y todo lo que está por afuera, bueno, ese espacio, digamos, exterior, sí ser descrito por la solución de Reisner-Nordström. Lo mismo se dice para un agujero negro, para la solución de Schwarzschild. Recuerden que la solución de Schwarzschild es la solución externa a, digamos, a un cuerpo de masa m esféricamente simétrico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el Sol y supusiese que el Sol es una esfera perfecta, ¿bien? La solución de Schwarzschild describe la geometría del espacio-tiempo fuera del Sol, pero claramente no es un agujero negro, ¿sí? Ahora, si yo comprimiese, ¿por qué no es un agujero? Porque tengo hasta la superficie del Sol, puedo considerar que el espacio-tiempo es vacío, y hacia adentro, ya bueno, la solución, la métrica dentro del Sol, bueno, tengo que resolver las ecuaciones de Einstein y ver qué tensor de energía-momento va a describir la materia interna al Sol. Ahora, si yo comprimiese todo el Sol, ¿sí?, y lo llevara a un punto, se formaría un agujero negro. Y si el espacio, si supongo que ese agujero negro no está rotando, la métrica externa, ahí sí lo que vamos a tener es un agujero negro, y un agujero negro de Schwarzschild. ¿Sí? Tengo una pregunta. En este caso, si tenemos el supuesto de simetría axial, ¿este va o podría obligar al momento del dipolo magnético a alinearse con el eje de rotación? Es que en verdad en estas soluciones, ya de por sí, por cómo están construidas, están alineados los dos ejes, ¿sí? O sea, no es que podemos indicar, sino que por construcción, o sea, no por construcción, sino que la solución tiene esa característica particular. Ambos ejes están alineados. Lo que yo comentaba antes es que cuando se observan agujeros negros en el universo, cuando se observan, ¿no?, entre comillas, cuando nosotros estudiamos, digamos, las manifestaciones astrofísicas en torno a agujeros negros, lo que se ve es que la dirección del eje de rotación del agujero negro no está alineada, ¿sí?, con el eje del campo magnético. Pero el campo magnético es un campo magnético que es externo al agujero negro, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser los campos magnéticos que están en la zona del disco de acreción del agujero negro. ¿Bien? Son dos cosas distintas. Ok, Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, y ahora para terminar con la clase, en la literatura ustedes también pueden encontrar, se han estudiado, ¿no?, que acaso podamos tener, y aquí vengo aquí, lo que se denomina agujeros negros regulares, ¿sí? ¿A qué nos referimos con agujeros negros regulares? Agujeros negros, ¿sí?, que, volvamos, un agujero negro, cuando pienso en agujero negro, lo que pienso es horizonte de eventos, es la característica que define a un agujero negro. Ahora, la palabra regular, lo que me está queriendo decir, es que carece de la singularidad esencial. O sea que las soluciones de las ecuaciones de Einstein que nosotros vimos que en la métrica de Schwarzschild, en la métrica de Kerr, en la métrica de Kerr-Newman, en la de Reisner-Nordström, todas las soluciones para cierta región son singulares. O sea, nosotros no podemos describir qué es lo que está sucediendo allí. Ahora, uno podría pensar, ¿es posible
por ejemplo, dentro del marco de la relatividad general, construir soluciones de agujeros negros que no tengan singularidad, o sea, poder reemplazar esa región o ese punto donde las ecuaciones completamente, digamos, nos explotaban, por algo, por alguna otra cosa, ¿sí? Que el espacio-tiempo esté perfectamente definido ahí. ¿Bien? Y la respuesta a esa pregunta es que sí, existen esta clase de soluciones. Y bueno, hay, digamos, distintos mecanismos por los cuales uno podría generar agujeros negros regulares. Imagínense que, supongamos, en el momento en el que se está formando un agujero negro, ¿bien? Se está formando el horizonte de eventos, por ejemplo, teníamos una estrella, ¿no? Entonces, la materia en la que está formada la estrella empieza a colapsar, ¿bien? Se forma el horizonte de eventos, tenemos materia todavía que está por dentro de lo que ya sería la región interna al horizonte de eventos, y quizás la materia sufre alguna clase de proceso particular, ¿sí? Bien, su ecuación de estado cambia, y puede ser que la materia pase de comportarse en forma normal a, por ejemplo, tener un comportamiento repulsivo, ¿sí? O sea que en la región donde estaría la singularidad, en verdad ahí lo que tenemos es un núcleo de materia, ¿sí? Con características muy particulares, ¿sí? Y esa materia obviamente no está colapsada sobre sí misma, sino que, digamos, forma un cuerpo con ciertas características particulares. Entonces, por ejemplo, aquí les presento una solución de agujero negro regular, y la característica de este agujero negro regular es que, supongamos que ya se detuvo el colapso y estamos en una situación estacionaria, donde ya se formó el horizonte de eventos, y en la región interna al agujero negro, lo que tenemos es, en la región central, como si fuese una pelota, ¿sí? De materia, ¿sí? Con una ecuación de estado bastante particular. ¿Bien? Esto que ustedes ven aquí, esta primera ecuación, que es la presión, P está representando la presión y ρ la densidad, alfa es un parámetro y m y n son constantes que después se especifican, nos da la ecuación de estado, o sea, P en función de ρ. Bien, para esta ecuación de estado, ¿sí? Se han encontrado soluciones de agujeros negros que son regulares. Si ustedes se van, digamos, para valores de la densidad, o sea, si esta pelota, ¿sí? Va a tener distintas densidades. Entonces, para densidades muy, pero muy bajas, ¿sí? La materia tiene un comportamiento normal. A medida que nosotros vamos ingresando en esta pelota, la densidad cada vez es más y más alta, más y más alta. Y en un determinado radio se produce una transición donde la gravedad comienza a tener un comportamiento repulsivo. ¿Bien? Precisamente aquí es donde está, en esta ecuación que ustedes pueden ver aquí, está calculado el radio donde se produce esa transición. Si ustedes miran esta ecuación, fácilmente se ve que si nosotros tomamos que la densidad sea igual a la densidad máxima, aquí tenemos ρ igual a ρ máximo, ponemos acá ρ igual a ρ máximo, esto de aquí es igual a 1, ¿bien? Esto de aquí es igual a 1, ¿sí? Entonces nos queda alfa menos alfa, o sea que se nos va el alfa, y nos queda menos, un menos acá adelante, ρ máximo. O sea que nos queda que la presión es igual a menos la densidad. Entonces eso lo que nos está indicando es una situación de repulsión gravitacional. Bien, bueno, justamente en esta diapositiva se explica esto que yo les acabo de decir. Que a bajas densidades, la presión, la relación entre la presión y la densidad viene dada por esta ecuación, ¿sí? Hacia la de un gas politrópico.
Sin embargo, a densidades mayores, ¿sí?, la ecuación de estado cambia y tiene esta forma que ustedes ven aquí. Entonces, esto, digamos, es un comportamiento como si cuando nosotros estudiamos las ecuaciones de Einstein, añadiésemos un término de constante cosmológica. Término de constante cosmológica es un término que en general lo que produce, si la constante cosmológica es positiva, es una repulsión. ¿Bien? La gravedad, su naturaleza es atractiva, por cómo la conocemos nosotros. Pero quizás en cierto régimen podría llegar a ser repulsiva. Y esto es lo que se propone para esta clase de soluciones. Ahora bien, fíjense, acá lo que les estoy presentando es la métrica, es el elemento de línea para este tipo de soluciones. Yo le dije que era esféricamente simétrica, fíjense que no tenemos términos cruzados, y los coeficientes de la métrica dependen solamente de la coordenada radial y de la coordenada θ. Pero bueno, obviamente, no es Schwarzschild, ¿no? Fíjense que las expresiones que tenemos para el coeficiente GTT y el coeficiente GRR son un poco más complejas y van a estar dependiendo de la ecuación de estado particular y también del perfil de densidad que nosotros estemos considerando. Bien, entonces, por fuera, ¿por qué nosotros decimos que son agujeros negros regulares? Porque si uno está fuera del agujero negro, ¿sí?, la solución es como si nosotros estuviésemos en Schwarzschild, ¿sí?, porque está caracterizado por una cierta masa m. Ahora, lo que cambia es cuando uno ingresa, cuando uno pasa el horizonte de eventos, y ahí es donde se encuentra materia con una cierta ecuación de estado particular que hace que la solución no sea singular. Acá simplemente lo que se hace es tomar el límite de la métrica, ¿sí?, para R tendiendo a 0, y lo que se muestra es que precisamente a la métrica que se tiende, o sea que el espacio-tiempo, tiene la geometría de De Sitter, ¿sí?, que es completamente regular. Bien. Bueno, esto es un poco más lo que ya les había estado comentando. Y otra posibilidad, ¿sí?, es la siguiente, que es que en verdad no se forme el agujero negro. O sea que, porque recién acabamos de decir, la característica que define un agujero negro es el horizonte de eventos. Ahora, ¿qué pasa si, visto desde lejos, tenemos un objeto que, digamos, que tiene todas las características, o se parece a un agujero negro, pero que carece de horizonte de eventos, ¿sí? ¿Y cómo podrían llegar a formarse estos objetos? Si, por ejemplo, al momento, ¿sí?, del colapso gravitacional, cuando tendría que llegar a la zona donde comienza a formarse el horizonte de eventos, en ese momento el colapso se detiene y lo que ocurre es lo que se denomina un bounce, o sea, un rebote. Eso puede llegar a suceder por la ecuación de estado particular que tenga la materia al momento en que se esté dando particularmente el colapso y que de ahí, digamos, detenga la contracción. Estas son posibilidades que se han estudiado, que ustedes pueden ver en la literatura, pueden consultarlo, pero simplemente para ampliar el panorama, bueno, con los descubrimientos que hemos tenido en los últimos años, casi que confirmamos los agujeros negros, sabemos que acaso tengan ciertas modificaciones, pero estas son otras posibilidades en la literatura. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Muchas gracias por la clase de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por la paciencia en estas dos clases. Para mí ha sido un gusto muy grande poder haberlo reemplazado a Gustavo, y muchísimas gracias a ustedes por todas sus preguntas y por su amabilidad.
Muchas gracias, Daniela. Muy No, buenas las clases. muchas gracias a ustedes. Bueno, esto después, bueno, voy a dejar de grabar.